Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a arrancar con este análisis que preparamos súper especialmente para los estudiantes de segundo semestre de medicina de la Universidad Privada Domingo Savio, en la sede Potosí. Hoy nos vamos a meter de lleno en los conceptos clave de la materia de salud pública, siguiendo de cerca la guía de su docente, el doctor Gustavo Limachi Quispe, que como ya saben es médico salubrista y forense. Y miren, a menudo cuando pensamos en medicina, lo primero que se nos viene a la mente es la imagen clásica, ¿no? Un doctor con su estetoscopio atendiendo a un paciente en un consultorio. Pero hoy vamos a alejar un poquito la lente. Vamos a hablar de epidemiología, que honestamente es como el trabajo de detectives médicos definitivo, pero a una escala gigante. Es esa ciencia increíble que nos permite entender cómo y sobre todo por qué las enfermedades se mueven por poblaciones enteras. Literalmente, es una disciplina que salva miles de vidas al mismo tiempo. Así que empecemos. Bueno, esta es nuestra ruta de hoy, bastante clara. Punto 1. Introducción a la epidemiología. 2. El foco de estudio. 3. Historia y evolución. 4. Conceptos y aplicaciones. 5. Métodos de investigación. Y cerramos con el punto 6, la relevancia clínica. Este mapa nos va a servir para tender un puente entre la clínica de todos los días y las grandes soluciones de salud a nivel poblacional. Bien, punto número 1. Introducción a la epidemiología. Vamos a sumergirnos en esto. Para entender de verdad el corazón de la salud pública, tenemos que desarmar la palabra y ver qué nos dice. Y la etimología es súper clara. Viene de 3 raíces griegas. Epi, que significa sobre, demos, que es pueblo o población, y logos, que es estudio. O sea, literalmente es el estudio de lo que cae sobre el pueblo. No estamos hablando de analizar un virus o una bacteria ahí solitos en un microscopio, no. Se trata de estudiar rigurosamente cómo se distribuyen los eventos de salud y cuáles son sus determinantes, justamente cuando impactan a una población específica. Y saben, esto ilustra perfectamente el cambio de mentalidad que necesitan desarrollar como futuros doctores. Piensen un momento en un médico clínico. Su mundo entero, su enfoque para diagnosticar y tratar es ese único paciente que tiene sentado enfrente en la consulta. Pero ahora piensen en un epidemiólogo. Para el epidemiólogo, el paciente es toda la comunidad. Su laboratorio no tiene 4 paredes, ¿saben? Su laboratorio es una ciudad, un país o el mundo entero. Entender esta diferencia es clave, porque al final del día, el éxito en la clínica depende muchísimo de los descubrimientos que se hacen allá afuera, en ese gran laboratorio comunitario. Pasamos al segundo punto, el foco de estudio. Ahora, ¿cómo investigamos en este laboratorio gigante sin paredes? Bueno, aquí entra el rigor científico. No podemos ir por la vida observando a la gente al azar. Necesitamos una estructura estricta. Todo evento de salud se analiza bajo 3 variables que son innegociables. Paso 1, persona. ¿Quién se está enfermando? Aquí miramos la edad, el sexo, de qué trabajan. Paso 2, lugar. ¿Dónde está pasando esto? ¿Es en el campo, en una ciudad específica, en un clima particular? Y paso 3, tiempo. ¿Cuándo sucede? ¿Pasa más en invierno? ¿Cuál es la tendencia histórica? Estas 3 preguntas, el quién, dónde y cuándo, son las herramientas maestras del detective para descifrar cualquier fenómeno de salud. Vamos al punto número 3, historia y evolución. Veamos cómo se forjó todo esto. Porque miren, estas ideas no son para nada nuevas. Hace ya 2000 años, Hipócrates nos decía que el ambiente influía directamente en las enfermedades. Él puso la primera piedra. Pero el salto gigante, el verdadero antes y después, ocurre en el siglo XIX con John Snow, que es básicamente el padre de la epidemiología moderna. Lo que hizo Snow en Londres durante un brote brutal de cólera fue una genialidad. No se puso a buscar bichos microscópicos, agarró un mapa, empezó a marcar dónde vivía cada persona que había fallecido y se dio cuenta de que todo apuntaba a una bomba de agua pública. Resolvió una crisis sanitaria con papel, lápiz y pura lógica espacial. Luego, ya en el siglo XX, este mismo método se expandió. Ya no solo se usaba para epidemias infecciosas, sino que empezó a aplicarse a enfermedades crónicas como el cáncer, problemas del corazón e incluso a los determinantes sociales. Punto número 4. Conceptos y aplicaciones. Llevando la teoría a la práctica. Teniendo toda esa historia clara, ¿cómo aplicamos esto hoy para hacer un análisis riguroso? Hay que dominar 3 pilares clave. Primero, la distribución, que es básicamente mapear ese quién, cuándo y dónde del que hablábamos. Segundo,
Los determinantes. Estos son los motores reales detrás de la salud. Puede ser tu genética, pero también puede ser tu situación económica, social o tu comportamiento. Y tercero, la población específica. La epidemiología no estudia la humanidad así en abstracto. Necesita grupos súper bien definidos. Por ejemplo, para ustedes en la UPDS Potosí, una población específica podrían ser los mineros de la región. Definir bien a ese grupo es lo que hace que el análisis sirva de algo en la vida real. Y aquí es donde vemos que esto salva vidas de verdad. La epidemiología se usa todos los días para identificar la historia natural de una enfermedad, o sea, ver cómo avanza si nadie hace nada. Sirve para descubrir la etiología, las causas profundas y esos factores de riesgo que a simple vista no se ven. Además, es la herramienta que ayuda a los ministerios de salud a decir, ok, tenemos que priorizar este problema e invertir los recursos aquí. Y súper importante, sirve para evaluar. Si lanzamos una campaña de vacunación masiva, la epidemiología es la que al final nos dice si realmente funcionó o si fue un fracaso. Quinto punto en nuestra agenda: métodos de investigación. Bueno, para hacer todo lo que acabamos de mencionar, necesitamos aplicar el método científico de forma impecable. Y esto tiene dos fases lógicas. Empezamos con la epidemiología descriptiva. Su trabajo aquí es observar, registrar y mapear. Te dice el quién, el cuándo y el dónde. Su objetivo no es darte la respuesta final, sino generarte una buena hipótesis. Y una vez que tienes esa hipótesis, entras a la segunda fase, la epidemiología analítica. Aquí es donde nos ponemos rudos, cruzamos datos, evaluamos los determinantes y respondemos a la gran pregunta, el por qué. Así que la descriptiva te sugiere qué está pasando y la analítica te lo comprueba científicamente. Ahora, nada de esto existiría sin información constante, y ahí brillan los sistemas de vigilancia. Yo los veo como el sistema nervioso central de la salud pública. Básicamente es recolectar y analizar datos todo el tiempo, de manera súper metódica. Pero ojo, el objetivo no es llenar archivos de Excel. El objetivo es la acción inmediata. Si de repente salta un brote rarísimo en una provincia, el sistema de vigilancia es esa alarma de incendios que le dice a las autoridades que tienen que actuar ya, antes de que se vuelva una catástrofe. Y finalmente llegamos al punto 6. Relevancia clínica. ¿Por qué les importa todo esto a ustedes? Vamos a aterrizar todos estos conceptos gigantes en lo que será su día a día como médicos. Para ustedes, estudiantes de medicina de la UPDS Potosí, esta es la conexión fundamental. La epidemiología es la columna vertebral de la medicina basada en evidencia. Cuando ustedes estén en un hospital, recetando un tratamiento o dándole un pronóstico a un paciente, la seguridad que van a tener al hablar viene de la epidemiología. Ella agarra mares de datos poblacionales y los convierte en información útil para tomar decisiones clínicas reales. Sin epidemiología, recetar sería casi como adivinar. Con ella, toman decisiones científicas, predecibles y fundamentadas. Pero cuidado, hay una regla de oro que nunca pueden olvidar. La validez de cualquier conclusión en epidemiología depende de la calidad de los datos y el rigor de los métodos utilizados. Es el famoso concepto de basura entra, basura sale. Si recolectamos los datos de manera mediocre, nuestras decisiones clínicas y de salud pública van a ser mediocres. El verdadero superpoder de un epidemiólogo está en ser obsesivamente riguroso con la investigación. Y con eso llegamos al final, pero quiero dejarles una pregunta dando vueltas en la cabeza. Si ya vimos que dar un diagnóstico certero o elegir el mejor tratamiento depende de la evidencia de toda una población, ¿cómo creen que dominar estas herramientas epidemiológicas va a moldear las decisiones de vida o muerte que van a tomar en su futura carrera médica? Piénsenlo, porque entender a su comunidad es en el fondo la forma más efectiva de entender y salvar a su paciente. Ha sido un placer acompañarlos en esta revisión. Sigan analizando, sigan cuestionando todo y nos vemos en la próxima.